desde luego, felicitar y dar las gracias a los socios operativos por su enorme participación en el programa y por haber desempeñado su labor de manera excepcional. Y por supuesto a todas las instituciones que han colaborado, han confiado en el programa, y a todas esas personas que han estado siempre detrás para que el programa pudiera ser un éxito. Vamos a seguir la misma dinámica que en el anterior panel. Para dialogar sobre cuál ha sido su experiencia con el programa, nos acompañan de izquierda a derecha Ana Linda Solano, directora de la Policía Judicial Económico-Financiera de la Fiscalía de la Nación de Colombia. A su izquierda nos acompaña Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia de Chile, institución que además tiene la presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, una red con la que Eurosocial ha colaborado de manera muy importante en diferentes proyectos estratégicos, como luego veremos. Y por último nos acompaña Alejandro Nieto, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano de México, la SEDATU, que además tiene la presidencia de la Red de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional, que también ha tenido importantes vínculos con el programa Eurosocial en su creación y en su fortalecimiento. Bueno, también, como resaltó mi compañera María Luisa en el panel anterior, por favor, les animo a consultar información adicional sobre este área de gobernanza democrática. Tanto, por ejemplo, tienen ahí el magnífico libro de resultados de todo el programa, donde pueden ver nuestras experiencias concretas. Hay un boletín específico de transparencia y lucha contra la corrupción. Tienen nuestra página web y el magnífico servicio de información del programa, y también el día de hoy ha sido situado un libro sobre las experiencias de los consejos económicos y sociales en la Unión Europea y América Latina, que les invito a ver. Sin más, voy a dar paso a un vídeo que irá seguido luego del diálogo entre los diferentes actores. Es un vídeo que da una mirada diferente de nuestro trabajo. Es un vídeo que creo que pone de manifiesto la importancia de la gobernanza democrática para la cohesión social, pero también la importancia de potenciar el pensamiento crítico y la formación en valores democráticos de nuestros ciudadanos. Sin más, vamos a verlo y esperamos que les guste. Muchas gracias. La gobernanza democrática promueve, respalda y preserva la equidad, la participación, el pluralismo y el desarrollo. Esta emisión queda interrumpida. Queremos protestar. Reclamamos el derecho a manifestar nuestras opiniones sobre el espacio común de toda la ciudadanía. Que para que haya gobernanza democrática tiene que haber, igualdad, tiene que haber justicia. La persona que quiere ser presidente de nuestro país tiene que saber la meta que quiere llegar, que quiere mejorar nuestro país. El Estado es todo lo que une a una comunidad. El Estado puede ser los diputados, los presidentes, las instituciones, como las escuelas, los kinder. El Congreso Nacional son los diputados que nos representan a nosotros, que son electos para que el pueblo elija a quien quiere que nos gobierne. Eurosocial es un programa de cooperación regional de la Unión Europea con América Latina que tiene entre sus objetivos mejorar la gobernanza democrática a través del aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones de ambas regiones. En el área de gobernanza democrática de Eurosocial se acompaña el intercambio de experiencias. Transparencia podría decir que es cuando nosotros tenemos libertad de saber el proceso de en qué gasta el gobierno de nuestros impuestos. Cada uno de los ciudadanos pueda tener acceso a la información pública. Todo lo que haga el gobierno se haga con transparencia. ¿Qué se hace con ese dinero que nosotros pagamos en los impuestos?
La transparencia y el derecho de acceso a la información pública profundizan la democracia y fomentan la confianza en la función pública, participación ciudadana y una mayor rendición de cuentas. Por eso es la corrupción, porque alguien toma lo que no le pertenece, se aprovecha de su puesto. Digamos un policía, si él atrapa a un muchacho Ebrio. y él le paga con droga, le paga con dinero para que no le haga nada, se está aprovechando de su puesto. La lucha contra la corrupción es un objetivo compartido en las cumbres de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Las políticas públicas necesitan de las opiniones de la ciudadanía. Por ejemplo, ahora es importante no solo votar, sino también acudir y exigir nuestros derechos, por ejemplo, en el área sanitaria, en la educación. Los problemas que nos afectan a todos están la impunidad, la violencia, la delincuencia. La mayor de todos es la pobreza, porque el 50% de los ciudadanos son pobres. Necesitamos democracia participativa, porque todos los seres humanos tenemos derechos. Las políticas públicas requieren de consenso entre actores y la participación de la sociedad civil. Eurosocial ha apoyado el fortalecimiento de los consejos económicos y sociales de Honduras, Guatemala, República Dominicana y Brasil. Si yo tuviera al presidente enfrente, yo le diría que por favor mandara a arreglar el colegio, porque ese colegio no está bueno para el próximo año. Dinero para comprar sillas y pizarras, porque ahí en el colegio hay que llevar sillas, porque si no llevar no te sentás o te toca sentarte en el piso. No todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades. Depende en gran medida del lugar donde nacen y viven. Una buena estrategia para enfrentar estas desigualdades es a través de la cohesión territorial. Parece que todos entendieron lo que les contamos. La gobernanza democrática es el sentido común de todos los proyectos colectivos. Les pedimos a los adultos que se esfuercen al menos tanto como nosotros lo hacemos en la escuela. Si el presidente yo lo pudiera ver, le pediría que a veces él sí podría pasar por aquí en la escuela para verlo todo cuando salgamos a recreo, ¿verdad? Porque yo siempre quise ir, yo siempre quise ir a ver al presidente, pero no lo puedo ver. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Como ven, tenemos tarea. Los niños nos han puesto deberes, nos han pedido cuestiones, nos han pedido que nos esforcemos tanto como se esfuerzan ellos. Yo creo que desde el programa Eurosocial llevamos 5 años esforzando por cubrir algunas de las expectativas que hacen. Eurosocial, se ha dicho muchas veces, acompaña procesos, pero tenemos aquí instituciones que son las que se dedican a hacer cumplir el sueño de estos niños, la voluntad, el derecho de estos niños. El último niño, la última niña, decía que lo que quería era ver a su presidente. Evidentemente con eso nos estaba diciendo mucho más. Quería ver la presencia del Estado, quería recibir
el apoyo de su Estado. Y así lo entendemos. Bien, hablar de gobernanza democrática, como empezaba el vídeo, es hablar de muchas cosas muy serias. Nosotros hemos tenido que focalizar el trabajo de Eurosocial, específicamente en el área de gobernanza democrática, como se ha mencionado, en exclusivamente tres aspectos que creemos básicos para avanzar en los temas de cohesión social, como tienen que ver la transparencia y lucha contra la corrupción, lo que tiene que ver con el desarrollo regional para la cohesión territorial y el tema del diálogo social institucionalizado, la institucionalización del diálogo social. Para hablar de algunos de estos temas nos acompañan, como nos ha comentado Borja Díaz Revilla, en primer lugar yo diría que Raúl Ferrada, que como se nos ha mencionado es el director general del Consejo para la Transparencia de Chile, pero que además en este momento dirige o preside una red de transparencia y acceso a la información pública de la que forman parte, buena parte, si no todos, la mayoría de los países de América Latina, y con la que hemos podido trabajar muy fecundamente en los últimos años, por lo que estamos especialmente agradecidos de haber encontrado algo que nos una, algo que nos permita colaborar intensamente. En ese sentido, yo empezaría por preguntarle a Raúl por qué la transparencia y la lucha y el acceso a la información se han convertido en un tema clave en las agendas nacionales e internacionales de desarrollo. ¿Y cuál es el combate de la corrupción el combate a la corrupción y en la participación de la ciudadanía en la vida pública? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que quizás esto debiese abordarse desde el punto de vista de la desconfianza ciudadana instalada en nuestra región. Ayer se hablaba en la inauguración de este encuentro de los niveles de confianza y desconfianza en la institucionalidad, incluso desconfianza interpersonal, lo que ha llevado a la necesidad de volver a mirar precisamente la forma en que las autoridades se comunican con la ciudadanía. La ciudadanía demanda más información, demanda más claridad respecto de las decisiones públicas, y la política de acceso a información y transparencia precisamente materializa esa necesidad. Esta ha sido una corriente muy importante en la región. Tenemos modelos en distintos niveles de desarrollo, pero muchas leyes que están en proceso de implementación algunas, hay procesos que están recién arribando a una determinación legislativa, y se pretende con estas políticas finalmente irrumpir en la gestión pública con una centralidad ciudadana, en que el ciudadano pasa a ser un escrutador permanente de las decisiones del Estado, en que el ciudadano tiene un rol muy preeminente en la posibilidad de pedirle antecedentes, explicaciones, información a las autoridades públicas, lo que genera un cambio de paradigmas muy notable en la cultura pública tradicional de nuestra región y en la forma de concebir finalmente el ejercicio de las potestades públicas. Lo que se instala con estas políticas es un ciudadano que, con un derecho garantizado, explicita que finalmente la información pública, aquella información que se gestiona por los órganos de la administración, el mandante de esa gestión y el titular de esa información por regla general es el propio ciudadano. Con lo cual, la política de acceso a información rompe paradigmas tradicionales de secretismo, en definitiva de una situación en que aparece una autoridad pública frente a un ciudadano que debe pedirle audiencia, que no tiene acceso a entrevistarse con una determinada autoridad, a un paradigma nuevo en que finalmente el funcionario en general y las autoridades deben estar dispuestas y disponibles, sostenidas permanentemente a los requerimientos de información de sus mandantes. Desde ese punto de vista, esta política es profundamente democratizadora, porque el ciudadano se erige en un fiscalizador, en un interlocutor con derechos garantizados, y para eso se genera todo un sistema de acceso a información que
en la esencia de la política promueve el conocimiento precisamente de esta herramienta para que finalmente las personas se empoderen de esa posibilidad que tienen de requerir información, de pedir explicaciones. Es interesante además constatar que en el proceso de implementación de la política lo que nosotros estamos observando es que lo que las personas van a preguntarle a las autoridades son cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana. Y de esta forma se está generando en la biografía de cada cual la posibilidad de, vía este derecho, que se habla de un derecho llave, de un derecho que facilita el acceso a otros derechos, la posibilidad concreta de ir a preguntar cómo obtener un subsidio, por qué no obtuve un determinado beneficio, por qué este beneficio público se le adjudicó a una persona y no a mí. Y vemos con satisfacción que el derecho se instala desde esa perspectiva con una preeminencia social. Casi la mitad de las solicitudes que se conocen en muchos de estos sistemas, de solicitudes de información, tienen que ver con las preocupaciones del diario vivir de las personas. Incluso de los niños. Cuenta creo que fue un caso muy llamativo en Chile porque algún niño, sensibilizado seguramente por los programas del Consejo para la Transparencia, consiguió que se reunieran los grandes responsables de transparencia para definir si un niño tiene derecho al acceso a la información. Cuenta quizá muy brevemente cómo es esta anécdota, ya que estamos hoy trabajando un poco con niños. Con niños y con futuro. Bueno, nuestro usuario más joven tiene alrededor de 8 o 9 años. Chile es asolado regularmente por movimientos sísmicos muy fuertes. Esto fue con ocasión de un terremoto. Este niño era presidente de un curso de la educación básica del norte del país y él quería saber cuáles eran los plazos y los términos de reconstrucción de su colegio, porque a él le preocupaba como representante del resto de los alumnos de ese curso de educación básica cuando eso se iba a concretar. Ese es nuestro usuario más novel de la Ley de Acceso a Información. ¿Les tuvieron que dar la información? ¿O Sí, por supuesto. Sí, se discutió respecto de la titularidad. Yo les decía que esto es un cambio cultural. Entonces, la respuesta tradicional de la administración tradicional es, bueno, ver la capacidad legal, si representa el curso, no sé, pedir el acta de elección. Una reacción más bien formal que nosotros hemos enfocado desde el principio de no discriminación y que estas solicitudes más bien apuntan a determinar si la información es pública o no es pública y no es pertinente finalmente quien la solicita. Porque lo que hay que resolver es si esa información está o no está disponible para toda la ciudadanía. Así que puede ser el titular de la información un menor de edad, un extranjero, en fin, eso no tiene ninguna relevancia. Y quizá una mención a cómo nos hemos relacionado desde la red con Eurosocial. Yo siento que desde el inicio había una sintonía natural de objetivos y de filosofía de cómo enfrentar el fenómeno del trabajo y el desarrollo de proyectos. Nosotros, yo te decía en el café que más gráfico no puedo ser. Yo creo que Eurosocial le puso ruedas y motor a nuestra red. Y logramos con colaboración internacional, con participación muy directa del programa y sus técnicos y profesionales, apalancar proyectos que son muy relevantes. Nosotros estamos desarrollando una cartera de alrededor de 6, 7 proyectos de desarrollo que tienen una característica muy importante. Han resultado de un diagnóstico muy riguroso de la realidad de los ya 14 países que integran la red. Y frente a problemas comunes, hemos desarrollado soluciones comunes de implementación gradual y que son soluciones prácticas que hoy día se están afortunadamente implementando en muchos de los países de la región que están agrupados en esta red. Muchas gracias, Raúl. Si tenemos tiempo, quizá podemos luego volver para explicar esos temas. Ana Linda Solano, directora especializada de la Policía Judicial. Cuando coincidimos, cuando empezamos a hablar Eurosocial con vosotros, con ustedes, sobre el tema de cómo apoyarles para... En un principio la idea era cómo aumentar la coordinación entre los diferentes actores
que necesitan participar en la lucha contra la corrupción. La corrupción, los delitos económicos financieros vinculados a la corrupción son cada vez más complejos, más sofisticados. Hay enemigos muy poderosos. Y al final ustedes optaron por, bueno, pues crear esta policía especializada. Mi pregunta sería, bueno, ¿hasta qué punto es importante el trabajar con otros, con un número de otros actores que están involucrados? Y aprovecharía también para decirle, para preguntar, ¿hasta qué punto las experiencias que han conocido en Italia, en Francia o España les han servido para avanzar en su trabajo de la policía especializada? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar acá y permitirnos compartir la experiencia y sobre todo por el apoyo que le han brindado a la Fiscalía General de la Nación. Son muchos puntos, ¿no? Pues ese desafío que representa, o esa complejidad pues que representa la corrupción hoy día, y cómo a través de una policía especializada en un escenario de compartir, pues se puede dar una respuesta más completa a los desafíos que se plantean hoy. Es como una primera parte, y la segunda pues ya los resultados de esos intercambios que hemos tenido. Muchos son los desafíos o retos, yo me voy a centrar en uno principalmente, y es la corrupción como delito económico-financiero no ocurre de manera aislada, o al menos no podemos verlo así. La corrupción es instrumental realmente, muchas veces a otro tipo de delincuencia y principalmente delincuencia organizada. La corrupción permea, facilita, permite que se pueda dar movimientos desviados, como decían los niños hace un rato, de servicios, mercancías, activos, y hace parte verdaderamente de un entramado criminal bastante más grande de lo que solemos ver. Al ser grande, pues es más complejo y es global. Yo les voy a poner solo un ejemplo de cómo la corrupción puede ser instrumental a este tipo de flujos económico-financieros. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la cadena de producción de un producto que va de un continente a otro, normalmente pasa por otro continente cuando se produce. Ahí vemos que hay una empresa que hace un producto, un país de origen, una aduana, un transporte, un medio de transporte, sea aéreo, fluvial o terrestre, llega a otra aduana, a otro país, y entra a un mercado donde hay un consumidor final, ¿verdad? Esa podríamos decir que es la cadena. Pero la misma cadena la podemos ver también desde el lado ilícito. Hay una empresa que puede ser ficticia, de papel, irreal o inclusive real. Hay un producto que puede ser falsificado o inclusive ser un producto real. Ese producto no lo pensemos solo en términos de mercancía, pensémoslo también armas, dinero, drogas o inclusive personas que se mueven a través de estas aduanas, puertos, a través de estos medios de transporte que hemos dicho, que llegan a otra aduana de otro país, por regla en otro continente, y que entran. Ese mercado del que hablábamos puede facilitar el lavado de activos, la financiación de crimen organizado, la financiación de terrorismo, y vemos cómo a través de todo esto la corrupción hasta cierto punto lo ha permitido, es decir, la misma cadena de globalización que vemos en lo legal lo vemos también en lo ilegal. Entonces, ese escenario nos permite, esa cadena sistémica y compleja, nos obliga a tener respuestas también distintas. Por eso, Eurosocial desde el principio apoyó la creación de esta policía económico-financiera, una policía especializada, pero cuando hablamos de especialidad solemos creer que especializar es fraccionar, o suele llevar a eso, fraccionar fenómenos. Hemos visto que si no entendemos este entramado complejo, si no tenemos una respuesta holística y sistémica, no podemos entender la dimensión total de un problema que puede ser la corrupción. El policía del que hablaba la niña hace un rato, que permitía el movimiento o el tráfico de drogas, si no tenemos esta visión así. Entonces se trata de un acercamiento o de una especialidad que permite igual esa comprensión multidimensional. En los 90 nosotros hablábamos de afrontar fenómenos puntuales, el lavado de activos con el GAFI, las drogas. Hoy día, desde el año 2010, por ejemplo, hablamos en un escenario de OSD más multilateral, escenarios como este, de aproximaciones multidimensionales, porque los fenómenos no tienen una única cara. En ese sentido, necesitamos muchas disciplinas para entender, y esto es importante, y va a uno de los puntos de por qué relacionarnos, entre otros.
la respuesta hoy a este tipo de criminalidad no está en una única entidad, mucho menos, por ejemplo, en la Fiscalía o en una policía judicial que tiene una mirada penal. La respuesta hoy está en lo tributario, en la inteligencia financiera, en el sector real económico. Entonces debemos tener esa capacidad, esa multidisciplinariedad, no solo para detectar aquello que es relevante, sino que son lenguajes distintos. Debemos acercar con esa multidisciplinariedad a esos, generar puentes y lenguajes comunes para poder aprovechar la información o aquello que es relevante. Ayer se hablaba un poco precisamente de la importancia de las bases de datos, del dato, de la información. Esos escenarios que se deben construir para compartir o intercambiar plantean un reto adicional que pocas veces se discute. No es solamente yo tener ese lugar o ese espacio común de intercambio, sino que nuestras instituciones, y tal vez por eso se optó por un apoyo a la policía económico-financiera, nuestras instituciones deben tener diseños que permitan realizar ese intercambio. No hay nada más difícil que intercambiar información en nuestros países, información que entre todos necesitamos, como vemos, para combatir un delito de estos se requieren en distintos escenarios, pero no siempre es fácil. No siempre es fácil no solo por el acceso, sino que muchas veces como entidad yo no sé qué hacer con esa información. Entonces, no es solo el intercambio, sino la dimensión de tener un diseño que me permita maximizar el uso tanto operativo como estratégico de la información que puedo obtener. Y en ese sentido, pues tener también metodologías especializadas para trabajar. Eurosocial ahí nos ha apoyado muchísimo. Combatir este tipo de delincuencia requiere formas especializadas, no podemos combatir todo igual. Entonces, entender esas redes ilícitas, ese entramado y poder perseguir o dar cuenta de ese movimiento constante, ese fluir pues, que se da entre los activos, las personas, el dinero y todo lo que es relevante en este tipo de combate, pues es importantísimo saberlo hacer de una manera estandarizada y especializada. Muchas gracias, Annalyn. La segunda parte, la del intercambio, la segunda parte, la de qué nos ha aportado trabajar con Italia, por favor, España. sí. ¿Cómo? Brevemente, pero sí. Brevemente, sí. Pues estos intercambios tienen una lógica muy común, el benchmarking, o sea, saber qué hacen los demás y ver qué buena práctica puedo yo traer. Facilitan obviamente el intercambio formal e informal, sobre todo el informal es muy importante a nivel de investigación, pero hay un punto que trataba la diputada el día de ayer italiana y ese intercambio debe ser de calidad, en la medida en que relacionarme con otros países me ayuda a fortalecerme yo en mi capacidad de respuesta, en mi capacidad técnica, será también de calidad el intercambio que yo haga. Y la calidad del intercambio yo creo que es otro punto relevante para esos espacios comunes, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, esos intercambios permiten generar capacidad instalada, fortalecernos internamente y generar realmente diálogos bilaterales. Muy bien, muchas gracias. No sé si se han fijado que en el vídeo los niños que aparecían en un primer momento, no los dos niños uruguayos que aparecen al principio y al final, sino los niños hondureños, la diferencia entre la escuela. Veían que estaban en su círculo, con sus instalaciones deportivas, incluso se veían que tenían pues, un número aceptable de ordenadores, de computadoras personales. Sin embargo, en un momento dado aparece un niño rural, donde dice, yo no puedo, en mi colegio no está suficientemente preparado para empezar el próximo colegio. Yo le pido al presidente que nos dé sillas, porque si no me traigo mi silla, o estoy de pie, o me tengo que sentar en el suelo, tampoco tengo pizarras. Es evidente que las diferencias territoriales son muy importantes en todo el mundo, pero en algunos países de América Latina especialmente. En el caso de México, el gobierno federal presentó en el año 2013, si no me equivoco, la Política Nacional de Desarrollo Regional. ¿Nos podría contar qué importancia tiene esta política nacional y qué están haciendo ustedes para disminuir
los derechos de los ciudadanos de las diferentes regiones en el caso de México? Muchas gracias. Muy buenos días, tardes a todos ustedes. Muchas gracias por invitarnos a participar en este evento. Quisiera en este tiempo poder proponerles a ustedes 4 ideas, 4 puntos que pudieran atender quizás la respuesta a esta pregunta. Primero, ayer se comentaba que la región no la ha ido tan mal en términos económicos, es decir, cuando menos los últimos 15 años. Y sin embargo sigue siendo la región con mayor desigualdad en el mundo. Eso lo podemos ver cuando agregamos los números a nivel macro, pero es muy impresionante verlo cuando lo vemos en el territorio, cuando lo vemos geográficamente. O sea, yo los invitaría a ustedes a que esos números agregados de desigualdad que tenemos en nuestros países lo veamos en el territorio, porque el territorio sí importa. En el caso de México, por ejemplo, podríamos a nivel agregado pensar que tenemos prácticamente 3 países dentro de México. El norte es una realidad distinta al centro y es una realidad completamente distinta al sur-sureste. En términos agregados, el sur-sureste de México, digamos que colindamos, hacemos frontera con Guatemala y Belice, es la región más atrasada y sin embargo es la región más rica. Es una paradoja del desarrollo. La región más rica de México es la región más marginada y más pobre de México. Entonces, sí importa el territorio y sí importa la necesidad de definir políticas territoriales específicas alrededor de las ciudades, el centro de las ciudades y el entorno rural alrededor de las ciudades. Segundo punto, estas políticas no pueden ser iguales, es decir, si los territorios y las ciudades y los entornos no son iguales, no podemos pensar que apliquemos recetas generales. Tenemos que diseñar políticas territoriales específicas, digamos, trajes hechos a la medida. Cada ciudad y su entorno, cada sistema urbano, rural, requiere una política distinta. Digamos, no podemos darle una misma aplicación a una ciudad fronteriza con Estados Unidos como Tijuana, a una ciudad en la sierra de Guerrero. No es posible que pretendamos aplicar las mismas políticas públicas en una realidad o en otra. Y sin embargo, cada una de ellas sí nos parece que pueden tener ejes que son principios comunes. Necesitamos resolver temas de inclusión social a nivel territorial, temas de desarrollo urbano, temas de desarrollo rural, temas de infraestructura, temas de competitividad económica y temas de medio ambiente y gestión ambiental. Es decir, cada una de estas pequeñas regiones, pequeñas ciudades con sus entornos necesitan trajes hechos a la medida en estas 6 dimensiones. Tercer punto, necesitamos, creo que la experiencia de México, y me parece que es una afirmación que pudiera yo permitirme a nivel de Latinoamérica, es que necesitamos, en primer lugar, construir un discurso territorial. A mí me llamó la atención ayer, en toda la sesión inaugural, que la palabra territorial se mencionó 2 o 3 veces solamente, cuando en realidad, cuando estemos hablando de la falta de cohesión de nuestras sociedades, estamos hablando de la falta de cohesión territorial de nuestras sociedades. Entonces, necesitamos romper inercias, porque es muy fácil hablar de lo sectorial. Cuando hablamos de políticas públicas, nos referimos a salud, o nos referimos a educación, o nos referimos a seguridad pública, o nos referimos
a comunicaciones, pero no nos referimos al territorio. Entonces, creo que tenemos que construir un discurso de lo territorial. Entonces, tenemos que pasar de esta idea que tenemos de lo sectorial, el gobierno está organizado sectorialmente, y tenemos que ir transitando a introducir la dimensión territorial. Tenemos que pasar de lo anual a lo multianual. Las regiones y las ciudades no se pueden construir año con año, se tienen que construir con visiones de largo plazo. No podemos ir a los congresos a discutir un presupuesto cada año. Tenemos que tener una visión de 30 años y proyectos multianuales preaprobados en el Congreso. Y eso implicaría modificaciones sustanciales, inclusive en el diseño mismo de las leyes presupuestales. Y luego necesitamos definir cómo resolver el tema de la gobernanza en esas regiones, en esas ciudades, región, en donde están involucrados más de una entidad federativa, provincia o departamento, como se quiera llamar, muchos municipios, nada más en la Ciudad de México, el Valle de México, la zona metropolitana, involucra a 3 entidades federativas e involucra a más de 40 municipios. Imagínense la complejidad que significa la gobernanza de una región, ciudad como esta. ¿Cuáles son los desafíos? Ya mencioné los desafíos de la gobernanza. Necesitamos definir nuevos modelos de gobernanza que no existen, cuando menos en nuestro sistema político federal en México. Nosotros tenemos 3 niveles de gobierno y a nivel constitucional veo muy complicado que podamos resolver una discusión que lleva más de 30 años para tratar de establecer un 4º nivel de gobierno. El 4º nivel de gobierno, que sería el gobierno metropolitano o el gobierno de un sistema urbano-rural que involucra a muchas entidades públicas. Complicado, pero creo que todos los países tenemos que resolver el tema de la gobernanza. Tenemos que resolver el tema presupuestal, es decir, cómo asignar recursos, no solamente a los sectores, sino dedicar recursos a lo regional, probablemente a través de fondos estructurales regionales innovadores. Y finalmente tenemos que resolver también los temas financieros, es decir, cómo hacer que el producto excedente de una región se reinvierta en la propia región. Hay unas estadísticas que por supuesto no voy a dar, pero esta región sur-sureste a la que yo me refería, que es la más rica, entre otras cosas porque es la región petrolera de México. Y sin embargo, todos los recursos que salen de ahí no se reinvierten en la región sur-sureste, se reinvierten en otros lados o inclusive a través de los flujos transnacionales, pues se invierten en otros países, no se invierten en la región. Y finalmente los temas de capacidades locales. Y al igual que todas las discusiones que yo he escuchado en este encuentro, siempre sale el tema de las capacidades locales. Necesitamos atender el tener mejores cuadros formados a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, para poder atender estas políticas públicas. Vale la pena mencionar que, entre otras cosas, y con el apoyo de Eurosocial, pues hemos hecho varios temas. Si hubiera tiempo comentaríamos sobre los temas de la red, pero valdría la pena mencionar el inicio de un diplomado que echamos a andar apenas este mes con la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en línea sobre desarrollo regional, donde hay muchos latinoamericanos inscritos. El cupo era de 500 personas, se inscribieron 1,800 personas a nivel latinoamericano y México, y hay 500 personas ya inscritas en el curso. Así es de que, si hubiera, por supuesto, tiempo, podría comentar algo sobre la red, que ha sido también otra de las formas en que Eurosocial nos ha ayudado. Concluyo diciendo, no podemos pensar en cohesión social si no tenemos cohesión territorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Nieto.
Bien, desafortunadamente lo que no tenemos es tiempo, todavía queda una mesa, pero para hablar de lucha contra la corrupción, para hablar de transparencia, para hablar de desarrollo territorial, afortunadamente durante el encuentro va a haber toda una serie de talleres donde vamos a poder profundizar en estos temas para sacar lecciones aprendidas de estos años de trabajo y ¿por qué no?, identificar alguna posible agenda de trabajo en el futuro. Entonces, por mi parte, por no quitarle más tiempo a la siguiente mesa, les pido un aplauso a las personas que me han acompañado.